Muy buenas tardes, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Saludo a cada uno, a sus familiares, esperando que estén muy bien y pues todas sus labores cotidianas. Tenemos entre manos pues ya esta última semana con estas dos sesiones, la que trabajaremos hoy, la que trabajaremos Dios mediante el viernes, para culminar la parte sincrónica de nuestro seminario, de nuestro curso de entornos virtuales. Vamos a dar dos pasos hacia adelante, que es uno, centrándonos en la evaluación y dos, centrándonos en la parte tecnológica. ¿En qué elementos? Recordando el esquema ADITE del modelo de diseño instruccional, pues tenemos el análisis, el diseño instruccional propiamente, la tecnología y la evaluación. Voy a hacer un pequeño recorrido, sobre todo para que nos ubiquemos en preguntas que me han hecho, consultas, un poco para que quede recuerdo y reparto en este espacio sincrónico y asimismo pues podamos ir despejando alguna duda, alguna inquietud que todavía persista en la elaboración. En principio indicar que el esquema de ADITE, este modelo de diseño instruccional, no es un modelo cerrado, es bastante versátil y de verdad bastante amplio. Este modelo lo que procura es que los pasos mínimos de un diseño que sea bimodal, es decir, que sea semipresencial o que sea eminentemente virtual, tenga los mínimos necesarios para poder llevarse adelante. No pretende hacerse con exhaustividad. Y esto es un punto que es importantísimo que lo tengamos en cuenta. En cuanto al análisis de lo que he ido observando de sus entregas, el análisis justamente se va centrando en dos elementos muy importantes. El primero, el análisis del contexto de nuestros estudiantes. Y es importante en ese sentido no perder de vista. Estamos trabajando en la ciudad, estamos trabajando en zonas distintas a la ciudad, tenemos chicos con difícil acceso, hay chicos de difícil acceso aún estando en la ciudad. ¿Qué sabemos de nuestros estudiantes en torno a sus características? Y el segundo elemento que está emergiendo mucho en los análisis ha sido el análisis de los contenidos, elemento que a mí me parece sumamente importante. Entonces, para los que nos vamos incorporando, estoy haciendo un recuento del esquema ADITE y por lo tanto de la plantilla para caer en los dos últimos elementos que nos corresponden. En cuanto al análisis, por tanto, estamos centrados en que no es exhaustivo, es decir, no podemos hacer todos los análisis que aparecen allí. Imagínense que a cada materia se lo hagamos, eso humanamente no es posible, pero sí que nos quede que el esquema nos vaya ayudando a pensar nuestra estructura al momento de diseñar y ese nos puede servir. Entonces, el análisis lo centramos fundamentalmente en las características de los estudiantes y en las características de los contenidos. En segundo lugar, tenemos el diseño instruccional, que hemos dividido en dos grandes partes. Primero, decir que nuestros diseños en general no están hechos con base en competencias, al menos no de forma directa. Sin embargo, he insistido varias veces en que si su diseño no está en formato de competencia, porque este esquema usted lo puede usar, por supuesto que para ISAE, que es quien le está brindando la sesión de formación, pero muchos trabajan en otros espacios de educación superior y muy bien les viene. Entonces, si su diseño no está basado en competencia, vaya a la página web, si es un espacio que le puede servir, a la página web de ISAE Universidad, busca la carrera en donde está ubicada su materia y allí el perfil de egreso está centrado en los tres elementos de una competencia: lo que sabe hacer y lo que es, el ser persona. Es decir, el conocimiento, el contenido, la habilidad y la actitud, el saber convivir. Entonces, en estos elementos, si yo no tengo competencias diseñadas en mi propuesta curricular, voy al perfil de egreso. Otro elemento que se ha preguntado es si tengo objetivos generales y específicos. No pasa nada. Usted no se depende de los objetivos ni generales ni específicos. Lo que sí es importante en todo caso es que los específicos
estén centrados en el estudiante. Y eso es una buena manera de revisar la programación analítica. Evidentemente que la descriptiva nos da el marco común, es el programa de la materia, el programa de la unidad curricular. Sin embargo, el objetivo de aprendizaje debe estar centrado en el estudiante. Si aún así queremos mantenerlo tal cual, solo tenga claro que cuando diseñe las actividades, a diferencia de la presencialidad, donde muchas de las actividades están centradas en torno a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, en este caso la centralidad la tiene el estudiante. Y eso es un punto que se use, el modelo que se use siempre es un punto de llegada importante, porque además es una común en toda la generación de modelos de diseño instruccional que corresponden a ADITE y a los que son de la familia, es decir, los que son de la misma época, entre el año 2000 y esta fecha. Es importante tomar en consideración lo siguiente. Sigo con diseño instruccional, ya comenté lo de las competencias y ahora me centro en el cuadro. Si usted usó el cuadro con el que ordinariamente planificamos nuestra programación analítica, no hay ningún problema. Si usted hizo una adaptación para incorporar elementos que tiene la plantilla y que usted considera que deben aparecer allí, dado que explicita tanto el enfoque de la comunicación, es decir, el entorno por donde me comunico, las herramientas y medios, y además me indica que es sincrónico y que es asincrónico, y eso me ayuda a organizarme, buenísimo. Si usted usó la plantilla que está en el cuadro que está en la propia plantilla, buenísimo. Entonces, está bien, y no es porque todo está bien, no. Lo que yo pretendo y mi propósito es que la plantilla sea un instrumento para usted flexible, que no sea una camisa de fuerza y que usted no sienta que va a trabajar doble, pero que sí le permita tener ideas claras de lo que va a hacer y cuál va a ser el cambio entre la manera como usted trabajaba antes y la manera como usted pretende y proyecta trabajar en lo sucesivo. Dicho eso, nos corresponden dos partes adicionales, una que es la parte de tecnología y una que es la parte de evaluación. Por el factor tiempo, en cierta manera, voy a empezar por la de evaluación porque no quisiera que se quedara como el apéndice que se ve de último y que es cierto, es la que cierra, la que debería matizar. Más bien quisiera que hoy pudiésemos dedicarlo al tema de la evaluación en aquellos elementos que puedan generar debate y que la programación del viernes nos permita hacer más bien tipo taller, conocer alguna de las herramientas que ya tenemos y que no necesariamente lo tenemos que hacer exhaustivo, pero que sí queden las ideas más relevantes y necesarias para la hora de usar un Kahoot, a la hora de usar un Socrative, a la hora de usar Quizzes, a la hora de usar Vicia y otras herramientas que hemos comentado durante a lo largo pues, de este camino que hemos venido haciendo, Genially, y algunas otras herramientas que quizás no ha habido oportunidad de revisar, pero que existen. Entonces, ahí sería más bien un poco de taller, sobre todo porque el aspecto tecnológico encierra en sí mismo que el docente en educación virtual debe haber previsto toda la creación de esos recursos tecnológicos. Sino que sabe que esa herramienta digital que incorpora tiene una razón de ser y eso tiene que verse reflejado en la plantilla que usted va a entregar ya como diseño definitivo de su enseñanza virtual. Vamos entonces a versar en este momento haciendo este panorama general de las ideas sobre la plantilla y sobre lo que corresponde hacer en ella, el trabajo. Alguno no lo ha podido entregar o está tratando de ponerse al día. Yo puedo entender todas las razones. El único problema aquí es el tiempo. Si no ha entregado ningún avance, entregue ya el final, porque ya todos estamos centrándonos, tanto el coevaluador como este servidor, estamos centrados en las entregas finales. ¿Ok? Si no lo ha podido entregar, no se preocupe, pero al menos pase adelante con respecto a las entregas. Las demás tareas sí, por supuesto, porque es importante hacer el ejercicio. Pero la entrega, céntrese en la entrega final para que la cosa avance y fluya, ¿no? Porque si no, entonces es un volver
sobre, repito, entendemos situaciones muy particulares que han tenido y que por supuesto al comprenderlas sabemos que necesitan más tiempo. Pero lo que quiero hacer ver es que no se detenga en este momento ya a entregar avances, entregue ya el diseño completo para que pueda aprovechar este último espacio para hacer todas las preguntas posibles con respecto al mismo. Bien, tenemos entre manos entonces la evaluación digital. Algunas ideas pinceladas, aquí muchos saben del tema y muchos además de enseñarlo, pues lo más importante, lo aplican, que es lo esencial en este caso. Quisiera iniciar con los principios fundamentales de la evaluación de los aprendizajes. Eso, en este momento, en la lección, lo van a ver en PDF, pero esto tiene es modo de presentación online. Yo voy a hacer el cambio para que eso donde dice fuente, lo van a ver en algunas otras plantillas, es un enlace que los lleva justamente a la fuente, a la referencia de ese contenido, ¿no? Por si les interesa tener. Entonces, empezamos por los principios fundamentales de la evaluación de aprendizaje, que son 4, pero que en esos 4 tenemos 4 elementos importantes a tener en consideración. En principio, es la confiabilidad. Necesito que sea confiable. Pero ¿para qué es confiable o cómo es confiable? Porque esto va a ser un debate y lo es, en efecto, un debate en todo lo que es educación virtual. Y lo primero es, los chicos se copian. Entonces, la preocupación del docente es que el estudiante, con lo que se le coloca, se copia. Y entonces eso nos genera frustración, molestia y por supuesto sentimos que lo que hacemos no es confiable. Por supuesto, y valga la redundancia, nos hace mirar hacia adentro y preguntarnos si la manera como estamos evaluando ciertos contenidos requiere esos instrumentos que nosotros utilizamos para que se genere la copia. Eso es una primera reflexión que habría que hacer. Y una segunda reflexión es, toda nuestra evaluación se centra en ese mismo tipo de actividades que permiten copiarse. Porque entonces el problema no está en la copia, ¿sí? Que siempre va a ser un lamentable esfuerzo de deshonestidad y que no es nueva. El punto de la confiabilidad no es ese. El punto de la confiabilidad es que realmente lo que yo proponga para evaluar, el ejercicio que yo coloque, y cuando hablo de ejercicio no me estoy refiriendo a una prueba, me estoy refiriendo a cualquier actividad donde el estudiante practique o aplique eso que quiero que aprenda, sea confiable, es decir, que tenga y guarde relación directa con los contenidos y con las habilidades que yo pretendo que desarrolle. Eso es la confiabilidad. Lo confiable no es pensar que entra en un ámbito de sigilo para que el estudiante no se copie. Eso es importante, por supuesto, no dejarlo a un lado. Pero la confiabilidad en este caso es del propio instrumento. Es decir, es confiable, es decir, es suficientemente bien hecho para poder evaluar y en algunos casos medir ciertos aprendizajes. Porque eso también tiene que ver con el fundamento que tengo yo en mi mente de evaluación. Porque si mi fundamento es medir aprendizajes, probablemente para mí un examen sea la única manera en la que yo puedo medirlo. Pero si mi constructo de evaluación tiene que ver más con el constructivismo, probablemente mi preferencia evaluativa no se refiera fundamentalmente a una estructura tan cerrada como una prueba objetiva. ¿Que es válida en algunos espacios? Sí. ¿Que es necesaria con algunas áreas de conocimiento? Sí. Pero que no es la única manera de proceder para evaluar. Esa es la diferencia. El principio de evaluación, objetividad, evidentemente que tenga un grado de objetividad es muy poco todavía, o sea, tiene que ser lo más objetiva posible. Hay quien dirá, por supuesto, que eso es imposible, pero al menos guardar lo más objetivo posible que esto nos pueda permitir. Y eso sencillamente es o se logra entendiendo qué es lo que quiero y
¿Cómo evidencio eso que quiero en la evaluación? Porque si yo quiero que el estudiante al final analice y yo no lo hago analizar, soy yo el que no estoy siendo objetivo porque mi prueba o mi evaluación no es confiable. ¿Sí me explico? Entonces, por supuesto, necesito tener claro cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es que él diseñe y yo no lo pongo a diseñar, sino que le hago un examen, probablemente mi prueba no me va a arrojar confiablemente lo que yo quiero lograr. Si mi objetivo es que él indague es investigar, y yo no pido nada donde él investigue, probablemente no hay correspondencia entre el objetivo que tengo propuesto y la evaluación que estoy haciendo. Por eso también entonces el principio de la autenticidad, es decir, que es hecho por mí, pero que además es auténtico porque conduce claramente a el logro del objetivo y por supuesto tiene validez. La confiabilidad y la validez se centra mucho en las pruebas estandarizadas, en las pruebas objetivas. La objetividad y la autenticidad, que también están en estas pruebas, es un elemento importante, o estos 4 elementos de principio, aplicados a otros elementos o a otro tipo de evaluación que no necesariamente es a través de una prueba. Bien. En los entornos virtuales, dando un paso adelante, la evaluación es interactiva. Es decir, que requiere 3 elementos: discurso, evento y diálogo, leídos al contrario. Es decir, necesitamos el diálogo entre los participantes, que de forma eventual sea sincrónica o asincrónica, y que el discurso esté mediado por respuestas o una realimentación. ¿Ok? Por ejemplo, este tipo de curso, que no es un curso donde yo le voy a poner a usted 100, 50, 60, porque no lo voy a calificar, yo utilizo mucho de los elementos de estas sesiones sincrónicas para dar una evaluación o una valoración de lo que voy encontrando de los productos que ustedes van haciendo. En principio, desde cómo subir una infografía hasta cómo resolver una plantilla de diseño. ¿Sí? Pero por supuesto, aquí el acompañamiento es mucho más formativo y por lo tanto la realimentación se da por muchos canales. Pero probablemente en otros espacios, que son nuestros espacios de clase habitual, la realimentación, pues además tiene una calificación o tiene una rúbrica que conduce a una calificación, o sea que tiene otros elementos en ese diálogo, en ese discurso, en ese evento. Pero lo importante es que es a través de la tecnología como interfaz. Es decir, que yo evalúo conforme al contexto tecnológico que estoy y me centro en ello. ¿Puedo hacer pruebas? Sí puedo hacer pruebas, claro que las puedo hacer. ¿Para qué las hago? De modo formativo, buena idea. De modo sumativo, también están bien. Mi punto es que no pueden ser lo único con lo que yo valoro los aprendizajes del estudiante. Es decir, que necesito ampliarlo. Que yo soy antiprueba, eso es una opción muy de Gustavo Misraín González. Pero más allá de eso, las pruebas tienen su valor y por lo tanto también su manera concreta de hacerse. Y al final enseñamos a hacerlas. Necesitamos enseñar a hacerlas. Nos esforzamos porque se hagan correctamente. Pero al final del día, yo todavía me pregunto cuánto valor tiene eso, o revisar el valor de los elementos que incluso pueden ser más complejos y donde el estudiante tenga que esforzarse todavía más. Tenemos aquí en el chat una intervención del profe Bolívar. Yo siempre inicio con la evaluación diagnóstica conociendo los tipos de saber. Así es, profe. O sea, necesitamos saber dónde están, ¿no? Y por eso hicimos una autoevaluación diagnóstica que me fue indicando a mí muchos elementos que he ido trabajando. Pero además la vamos a repetir porque el propósito es ver en qué punto estábamos al inicio y ahora en qué punto nos vamos. Puede que hayamos avanzado mucho o muy poco. Esa decisión ya es, cada uno la hará de la mejor manera y de la forma más sincera posible. Pero el punto es ese, profe. Buenísimo. O sea, empezamos sabiendo qué saben. Hay rutinas de pensamiento. Hay una que se llama 3-2-1 puente, que es parecida al que sé, que quiero saber y que aprendí, pero esta tiene
tres elementos un poco más variados y creativos que me dicen el antes y que me dicen el después. Son maneras, son estrategias que usted puede hacerse de ellas y utilizarlas. Un paso adelante. No se preocupen que no es una cátedra de evaluación, pero sí elementos que nos puedan ayudar a todos. Algunos instrumentos de evaluación de aprendizajes en los entornos virtuales. Fíjense que la primera que aparece es la prueba objetiva. Porque la prueba objetiva sí la usamos para precisar conceptos, la usamos para precisar ideas, la usamos porque la memoria sí es importante. El factor de innovación aquí es que no nos podemos quedar solo en la memoria, pero la memoria es importante. O sea, para un abogado es importante saberse cuál ley o qué número de ley de alguna manera tiene relación a un hecho, a un tipo de situación a la que se vaya a aplicar. Para nosotros es importantísimo saber con claridad cuáles son los pasos del desarrollo del niño, si es que estamos trabajando con niños pequeños, o necesito saber cuáles son los pasos para una programación, si es que estamos hablando de programación informática. En fin, es decir, o sea, la memoria es el pilar del aprendizaje, de eso no hay duda. Lo importante es no quedarnos en el aprendizaje que solo sea memorístico. Entonces yo debo pasar de una prueba objetiva, usándola, me quiero referir a eso, a otro tipo de evaluaciones donde el estudiante avance del conocer al aplicar, al evaluar, al hacer síntesis, al crear en esa nueva versión que han hecho de la tabla de Benjamin Bloom con respecto a los verbos. Pero hay que ir hacia allá. Entonces, si yo quiero que él cree, no lo puedo poner a hacer una prueba. Al menos no una prueba objetiva, tendría que ser una prueba de desarrollo, por ejemplo, o tendría que ser una prueba tipo ensayo, donde él desarrolle a través de un ensayo una situación a resolver, o una prueba tipo estudio de caso, donde él tenga que resolver un caso con un conjunto de leyes, o el análisis bancario, pues no sé, de un libro diario, de un libro mayor que necesite, de unos estados financieros y que tenga que hacer análisis sobre ellos. O sea, que van más allá y quizás entonces nuestras pruebas pasan de un punto de objetividad a un punto de desarrollo. Cosa también importante entender que cuando trabajamos con adultos, la andragogía pues nos recomienda ir en esa visión de mucho más allá, porque en el adulto, sobre todo si el adulto es bastante adulto, el tema de la memoria es un juego totalmente distinto al que nosotros hacemos con un recién graduado de bachillerato. Entonces ahí hay dos elementos bastante importantes. Las pruebas intercaladas es un poco el ejercicio que hicieron el día viernes pasado con Vicia. Las pruebas intercaladas pueden darse en dos momentos, o de un modo sincrónico o de un modo asincrónico. Yo puedo parar en este momento la sesión y hacer una pregunta y todos contestamos a través del chat. Es una pausa activa, vamos a hacer otra cosa, ya dejarán de escucharme, pero van a contestar allí. Eso lo podemos hacer en la enseñanza tradicional. Paramos la clase, hacemos una pregunta, esa pregunta se va intercalando y va drenando las inquietudes, dudas, logros que ya tengan los estudiantes. En Vicia, Flipgrid u otras herramientas que sirven para esto, ¿qué hace? Pues para el video, te hace una pregunta tipo trivia o tipo respuesta, te hace un parado, te aseguras que además te estás prestando atención, es interactivo y respondes. Al final no importa, fíjense que había unas preguntas que son sumamente sencillas o que son muy evidentes, pero lo importante es que se quede ese clic de idea que en la memoria es fundamental. Tenemos las pruebas adaptativas y autoadaptadas que tienen más que ver con pruebas que son estandarizadas, pero que tienen una situación de estándar mucho más allá de los reactivos o tipos de preguntas que nosotros conocemos, sino que son pruebas donde el participante de alguna manera a través del computador tiene que hacer una resolución. Por ejemplo, yo tengo aquí entre nosotros está una gran colega y amiga, la profesora Yurili, que trabaja con chicos que se van a certificar en Microsoft. Eso es una prueba adaptativa, porque es una prueba donde los chicos desarrollan una serie de habilidades que a Microsoft le permite decir, tienes un nivel tal con respecto al uso de Excel, de Word, de PowerPoint, del Office. ¿Sí?
O cuando hicimos juntos la certificación en Google for Education. Bueno, nos pusieron una prueba con un tiempo, con unas condiciones, mediada por el computador, nadie nos decía nada, todo había que leerlo, y se va adaptando pues a los niveles del aspirante, del que desee realizarla. Esas son pruebas adaptativas que cada vez más se están dando para certificar conocimientos, y además es una manera de romper las barreras y las fronteras de los países, porque la puede hacer cualquiera desde la comodidad de su hogar, en su país, a la hora que él desee, solamente teniendo un computador y conexión. Este tipo de pruebas también sirven, ¿no? Hay pruebas que nosotros podemos hacer asincrónicas, porque lo son así, que tengan esta finalidad, ¿sí? Y hay algunas áreas acá que muy bien pueden hacer pruebas de esta naturaleza, e incluso ahí no hay copia de ningún tipo, porque es que no te va a dar tiempo, y además estás tan centrado en tu propio proyecto que evidentemente la copia pues será lo de menos. Y son pruebas, porque es verdad que al final estás acumulando una serie de puntos y estás resolviendo una serie de actividades. El mapa conceptual como instrumento de evaluación, siempre y cuando se vaya dando desde el mapa conceptual, y aquí podemos enlazar con cualquier tipo de organizador gráfico que desde el pensamiento visual, desde el visual thinking, nos permita de alguna manera estructurar el conocimiento y poderlo ponderar, evaluar, valorar, ¿ok? Pero el mapa conceptual tiene unas características interesantes, porque a diferencia del mapa mental, que es como yo interpreto, como en mi mente se va armando un mapa con respecto a un contenido, el mapa conceptual es, por su naturaleza, mucho más estructurado en torno a un contenido ya existente, que va mucho más allá de cómo yo lo veo, sino de cómo él es. Entonces es más objetivo. Es verdad, y aquí sí hay una distinción y yo me desmarco un poco de este esquema, es que el mapa conceptual requiere de otro instrumento para su validación como actividad evaluativa. Pero ella en sí misma es un propio instrumento que permite medir, y mucho más allá de medir, permite de alguna manera evidenciar que el participante, el ejecutor, el autor, está estructurando adecuadamente una serie de conceptos. ¿Ok? Lo puede hacer de modo personal o de modo colaborativo. Y que a través del computador, pues tiene un punto adicional. No me refiero a un punto adicional de ponderación, sino que un mayor grado de complejidad. Y para eso hay algunos programas, CMAP Tools, uno muy común, uno bastante conocido, que además es centroamericano, que permite hacer el mapa conceptual, lo puedes hacer en línea y además de forma colaborativa. Entonces, eso de alguna manera tiene un grado de complejidad mayor y que ayuda mucho. Estos dos que vienen, que están a la derecha, son mis preferidos. El ePortafolio o el ePortfolios, que es el portafolio digital, ¿no? El portafolio permite al estudiante, en principio, la autoevaluación. No voy a ampliar tanto porque lo tengo en láminas siguientes, pero sí es uno de los elementos más constructivistas en los que la evaluación ha logrado hacer emerger nuevas estrategias. El portafolio, esto sí lo digo porque no va a aparecer después, es análogamente al portafolio arquitectónico, que tiene todos los bocetos de un diseño arquitectónico, pues análogamente y metafóricamente, presenta todo el camino realizado por el estudiante a lo largo de un periodo académico, y todos los productos que él ha elaborado en ese tiempo. El portafolio puede tener dos maneras, entre otras, pero una que sea de solo recopilación, que ya se usa en el preescolar desde hace muchos años, y el portafolio de autoevaluación directa, que es donde el estudiante recibe todos sus avances, todos los avances, no solo de una cosa, como en el caso nuestro, sino todos sus productos revisados y autocorregidos. Entonces, el estudiante no solamente se ve en la necesidad de recopilar lo que hizo, sino además de revisarlo, mejorarlo y de alguna manera darle un tratamiento adicional, que es una manera pues de fijar conocimientos y de fijar el aprendizaje.
Las rúbricas sí son para mí un factor fundamental de un contexto de evaluación menos centrado en la medición y más centrado en la competencia. Las rúbricas, por su naturaleza, esto solo a manera de ejercicio de cultura general, rubricar es un verbo latino que proviene de los inicios de la Iglesia Católica, donde se escribía con sangre el nombre de los mártires en las lápidas de la necrópolis vaticana. Entonces es un nombre que proviene del color rojo y que de alguna manera tiene escritos. Las rúbricas, a lo largo del tiempo y a partir de esta génesis histórica en el uso latino de la palabra rúbrica, se centran en los libros de la iglesia. Si alguno ha asistido a alguna eucaristía o misa, pues va a ver el libro del sacerdote, y ese libro tiene dos tipos de letras, unas en color negro y algunas más pequeñas en color rojo, muy parecido a lo que usted ve en la plantilla de trabajo. Esa plantilla nuestra de trabajo que tiene letras rojas y que son descriptivas, es decir, describe lo que va en ese punto, eso es una rúbrica. ¿Sí? De ahí viene la palabra rúbrica. Entonces, en la rúbrica usada en la evaluación se describen las evidencias que se espera del estudiante en torno a un criterio. La rúbrica nace sobre la evaluación cualitativa. Por lo tanto, la rúbrica en su origen y en su pretensión no tiene absolutamente nada que ver con puntos. ¿Qué pasa? Que el sistema en los que evaluamos, y en muchos sistemas como el nuestro, exige una puntuación o una ponderación, llámele punto o llámele A, B, C, D. Siendo así, entonces las rúbricas degeneraron, hay que decirlo como es, degeneraron a que además de la descripción yo le coloque un número. Es decir, que si cumple con todas las evidencias y conductas yo esperadas en un determinado criterio, tiene el máximo. Y de ahí bajo. Es decir, se intentó hacer una compilación entre la escala de estimación, que es esa que tiene del 1 al 5, donde el 5 es mayor y el 1 es menor, a una rúbrica que es descriptiva. ¿Cuál es la versión en la que usamos? Un poco la que yo les entregué, que evalúa nuestro diseño. Al final, ¿qué es lo importante? La descripción, porque la descripción, si yo tengo toda la descripción mayor, se supondría que estoy más cercano a lo competente que la menor. Y como de mayor a menor necesito establecerlo con una cifra, entonces ahí nos vienen los números. Pero la rúbrica en sentido estricto es totalmente descriptiva y apunta a las competencias y a las habilidades adquiridas en los estudiantes en diferentes niveles. Claro, yo debo establecer niveles, desde el no logrado hasta lo más logrado, o logrado con sobresaliente, si estoy pensando en niños de preescolar. Si estoy pensando con adultos, entonces yo le voy dando el grado de complejidad que él requiere. Por eso está tan casado con los descriptores de las competencias. Me saca de una duda, yo consideraba que no se incluyen todas las producciones del participante, sino únicamente las más representativas de su proceso de aprendizaje. Profe, en cuanto, me imagino que es sobre el portafolio, no. En el portafolio, en principio, son todas las producciones del participante, pero el docente tranquilamente puede escoger las producciones que él considere más representativas, el docente, o las producciones que considere más representativa el estudiante. Porque al final eso, el mismo portafolio requiere un instrumento de evaluación, y por eso siempre volvemos a los instrumentos más primigenios. Podemos tener una lista de cotejo del portafolio que indique lo que hay y lo que no hay, lo presente y lo ausente, ¿sí? Y el mismo estudiante ya sabe que lo tiene o que no lo tiene. Entonces, el docente puede establecer qué quiere que vaya al portafolio y qué no. Sobre todo si es digital, porque lo digital entonces va a requerir, y es lo que voy a explicar ahora, después de 2 láminas más adelante, qué es lo que va a requerir y cómo lo va a querer, ¿sí? Sea físico, que tiene unas características, el portafolio lo usan muchísimo en prácticas profesionales porque me permite recopilar todo el material que trabaja en las prácticas. Incluso en algunos casos pedimos
todas las evidencias, incluso lo que has programado, los recursos que programaste para el estudiante en tus prácticas. Otros piden algunas cosas representativas, pero de suyo y en principio es todos los productos que el estudiante haya hecho en un determinado periodo. Es el origen del portafolio. Pero ya yo creo que eso es una decisión al final del docente. Pero lo importante aquí sería el por qué y para qué. Quiero lo más representativo, ¿por qué? Porque es menos trabajo para mí revisar, porque es menos trabajo para él ubicar. En fin, ¿qué queremos con ese portafolio y por tanto qué es lo que debe contener? Ya es una decisión más pedagógica y pragmática. Y tenemos otras formas de evaluación que dan un poco más con otros elementos que tenemos nosotros directamente. El foro, que es parte de la dinámica de nuestra plataforma. En todas las plataformas similares a Chamilo, el foro forma parte directa de la comunicación asíncrona y por lo tanto es una de las maneras de las que más se ha reflexionado en torno y a las maneras de evaluarse. Hay mucha documentación al respecto de los foros virtuales y del valor pedagógico de los foros. Y sobre eso, ese valor pedagógico también lo da la diversidad de usos que le damos al foro. Al foro virtual le damos usos de trabajo grupal, le damos uso de foro temático, le damos uso de foro investigativo, le damos uso de foro de debate, le damos uso para consultas y dudas, que es un foro que debe estar en todos nuestros espacios de educación virtual, porque es la comunicación que debería ser la más eficiente para preguntas y respuestas de nuestros cursos, y así un sinfín de foros. Entonces, el foro es la forma más versátil y más interesante que se ha generado en los entornos virtuales. Fíjense que una de las plataformas que más se está usando ahora para la educación virtual es Google Classroom. Y Google Classroom de suyo no tiene foros, porque Google Classroom no nació para ser un entorno virtual de aprendizaje distanciado, o sea, en la distancia, sino que nació como un apoyo a distancia del trabajo que hacemos frecuentemente en el aula. Es decir, nació para la semipresencialidad y por eso no ha contemplado el foro como una estructura directa. Sí es cierto que tiene los que conocen el Classroom saben a qué me estoy refiriendo, en trabajo de clase tenemos algo que se llama pregunta. Esa pregunta puede generar discusión de foro, pero es una discusión entre el facilitador y cada uno de los participantes, pero no entre ellos. Entonces, eso es una limitante porque Google no lo pensó en principio así. En principio, ha ido dando cambios porque lo ha exigido la sociedad y la situación actual. La lista de control o lista de cotejo es una de las formas de evaluación más usadas con mucha antelación y sobre todo cuando la visión objetiva intentaba recuperar en la evaluación algunos instrumentos, pero tiene una limitante muy grande, sobre todo porque la característica observada no acepta matices, sino que está o no está, sí o no, presente o ausente. Entonces la lista de cotejo muchas veces se hace casi inutilizable, porque no da opciones distintas a dos, porque además es dicotómica por naturaleza. De hecho, en muchas investigaciones ya se usa muy poco la lista de cotejo para hacer preguntas salvando que lo que necesitemos sea un sí o un no. Esto está bastante limitada. En el preescolar, que era uno de los espacios donde más se utilizaba la lista de control, se ha dejado de utilizar porque o lo logra o no lo logra, pero hay siempre una tercera vía que es logrado con ayuda, por ejemplo, que eso no pasa nada más en preescolar, que puede pasar en informática hasta los más grandes, por ejemplo. Entonces ya cuando yo le pongo un tercer elemento a la lista de cotejo o lista de control, ya dejó de ser lista de cotejo y se convirtió en escala de estimación, porque ya tengo una escala, es decir, tengo al mínimo 3 elementos de verificación. La presentación o exposición a través de videoconferencias, aquí es importante esto y es una muy buena herramienta de evaluación.
Yo la recomiendo mucho, sobre todo en estos momentos, y sobre todo por algo que voy a decir con mucho respeto, pero también siendo consciente de quienes estamos. Yo he notado profesores de nosotros con muchas dificultades de conexión, por situaciones de luz, por situaciones de internet o situaciones de dispositivos. Entonces, esto lo digo sencillamente primero para hacerme empático con sus dificultades, pero además para recomendar el uso de los videos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y estoy seguro, unas clases sincrónicas no podrán llevar tanto tiempo, y no solamente por las posibilidades del estudiante, sino también de nosotros docentes. Entonces, los videos, tipo charlas, tipo exposiciones, o sea, es decir, videos que producen los estudiantes, son videos que pueden dar muchísimo de sí, porque además no solamente evaluamos contenidos, sino como cualquier exposición, valoramos otros aspectos relacionados con la propia dicción del estudiante, argumentación, capacidad de responder preguntas, si lo hiciéramos sincrónico, pero si lo hiciéramos asincrónico, que también es una manera y que es una manera bastante buena, le permite al estudiante también ser muy creativo. Entonces, lo recomiendo. He tenido unas experiencias bien interesantes y han dado mucho de sí. Es importante que sí se entienda y que tenga pautas. Unas pautas es, bueno, si el estudiante conoce la rúbrica con la que va a ser evaluado con anticipación, ayuda mucho. Porque en principio establezco cuánto es la duración de ese video, debes no leer, te lo debes saber, si es el caso. El estudiante también se apoya, si te puedes apoyar, si puedes tener algo para apoyarte, si no, si tienes que aparecer tú o si en el video solamente sale tu voz. Es decir, que puedo alternar con maneras concretas para trabajar esta dinámica. Los registros anecdóticos y los diarios de clase, bueno, los registros anecdóticos son más observaciones que yo hago sobre unas condiciones y situaciones. En los entornos virtuales no crean que es tan difícil, es posible. Yo puedo hacer análisis sobre situaciones concretas a través de redes, páginas web, a través de páginas web que tienen espacios de observaciones, si son ciencias exactas. Puedo hacer observaciones de movimiento en ciertas redes sociales, es decir, que yo puedo trabajar el registro anecdótico muy bien. Y el diario de clases, que es una estructura más de autoevaluación, que es más mi trabajo que la observación de los demás, pues también. De hecho, el diario de clases en alguna asignatura como mediación lo utilizamos para ir haciendo pues un camino de autoevaluación una vez van terminando cada una de las sesiones y van haciendo como esa metacognición. Los diarios de clase funcionan muy bien en documentos de Google porque el profesor puede tener acceso a ellos, puede ser invitado, aunque sea como lector, y va viendo el camino que va haciendo el estudiante. Es verdad que nuestras asignaturas establecidas por mes dan menos tiempo para que esto pueda suceder, pero en otros espacios donde se trabaja más semestral o más cuatrimestre y la materia dura todo el cuatrimestre, pues bien pudiese dar de sí. Eso tomémoslo en cuenta no solamente, repito, para ISAE, sino también para otros ambientes donde solemos trabajar. Si hay preguntas, inquietudes, no dejen de escribirlas, por favor, en el chat. Bien, avanzo con algunas ideas concretas, como por ejemplo el portafolio. Está compuesto de trabajos individuales, reflexiones, síntesis o trabajos grupales, con lo cual está compuesto de todos estos elementos que el estudiante ha podido hacer. O, como preguntaba el profesor antes, puede recurrirse a solo los trabajos individuales o a solo los trabajos grupales y se entrega un portafolio grupal, o solo las reflexiones. Yo tuve un profesor que solo me pidió las reflexiones del diario de clase, por cierto, pero convertido en portafolio. En fin, yo puedo establecer qué lo compone. Es una opción para el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo. También aquí decido qué es lo que quiero. Está enfocado en apropiarse y crear conocimiento. Apropiarse es solo si es recopilación, porque al menos hace un esfuerzo de organizarlos. Algunos que piden, y eso sí se recomienda, si es solo recopilación,
hágale y exíjale al estudiante que por lo menos le haga una introducción donde explique qué tiene dentro del portafolio. Es un ejercicio al menos de apropiación para que él recuerde todo lo que hizo y cómo llegó a eso que hizo, ¿vale? Si es crear, entonces a veces además de eso, pues pedimos un trabajo adicional que es o la versión definitiva de muchos avances que se fueron dando o el análisis crítico de algunos de los elementos que están dentro del portafolio. ¿Qué facilita? Facilita coevaluación porque lo podemos coevaluar los portafolios, facilita la autoevaluación, facilita el seguimiento y la realimentación. Y la realimentación puede ser individual y puede ser grupal. Entonces, el portafolio puede hacerse en Google Sites, que es una página web, por ejemplo, puede hacerse en Blogger o puede hacerse en Wix. Hay diversos elaboradores o monitores de espacios en la web que te permiten, aplicaciones que te permiten trabajar páginas donde puedes colocar tus portafolios, así como otros donde puedes anclar todos tus documentos, si son digitales, y presentárselos al docente. Los que hacemos portafolio digital, lo que le pedimos al estudiante al final es el enlace para yo poder ingresar a tu portafolio y verlo. Para algunos les gusta muchísimo porque además para algunos es casi que con su primera página web y de ahí se lanzan y la mantienen, pero ya después con cosas muy personales y particulares. En relación con el portafolio electrónico, ¿se puede permitir la recolección de evidencia en diferentes formatos? Sí, sí se puede permitir la recolección de diferentes formatos. Por ejemplo, el Drive de Google es un espacio de portafolio si yo no quiero evidenciarlo hacia afuera, sino solo presentárselo al profesor. ¿Sí? Y si lo quiero evidenciar hacia afuera también, porque me genera un enlace que me permite ver. Y puedo tener Word, puedo tener Excel y puedo tener PowerPoint. O la referencia a Google. Puedo tener documentos de Google, puedo tener hojas de cálculo y presentaciones de Google. Con lo cual yo puedo permitir diferentes formatos. Si yo les comenté que tengo mi página web, para mí es mi portafolio. Un portafolio electrónico que tiene muchos formatos. Es decir, tiene los videos de presentaciones que he hecho, tiene tutoriales que he elaborado, tiene publicaciones. Entonces, yo lo que hago es ordenarlo de tal manera que el que quiera visitarlo, lo tienen colocado en enlaces, en la zona de enlaces, en el Chamilo. Usted puede ver y puede vaciarse y ver lo que necesita. Entonces, me permite varios formatos. ¿Ok? El trabajo colaborativo aquí va un poco más centrado a la posibilidad de relacionarme con los otros. Más allá del cooperativo, que tiene unas características mucho más concretas, sobre todo por la pretensión y los objetivos que se buscan, el trabajo colaborativo en las redes es fundamental. Aquí algunos ejemplos nada más: Google Doc, hoja de cálculo, presentación de Google y Drive son espacios de colaboración, es decir, que tengo un documento y yo lo puedo compartir las veces que quiera, con quien yo quiera y permitir trabajar todos juntos. Ellos tienen una particularidad y es, en principio, que si las dos o tres o todas las personas que trabajan en el mismo documento están conectadas al mismo tiempo, el sistema les crea un chat en el mismo documento que les permite conversar mientras van trabajando. Eso ayuda y alivia muchísimo el trabajo de creación y de colaboración. Además, estas herramientas permiten se crean historiales donde uno verifica si han trabajado, si no han trabajado, quién ha trabajado más, quién ha trabajado menos, porque siempre estos trabajos en equipo suelen traer cierta dificultad. ¿Ok? Tenemos los foros virtuales, ya hemos mencionado sobre ello, pero tenemos foros virtuales mucho más allá de las herramientas o de los espacios ordinarios que ya conocemos en Chamilo, en Moodle, lo que existe en Classroom que se los comenté o lo que se puede hacer en Team. Más allá de eso, hay espacios que son mucho más inclusivos y además democráticos, que es WhatsApp, que de alguna manera nos facilita elementos importantes y variedad de maneras de comunicarse, y por ejemplo grupos de Google, que son elementos que son los primeros foros virtuales, es decir, antes que apareciera
con fuerza Moodle, que ya había aparecido. Moodle, que es de las más veteranas en todo lo que es educación virtual. Yahoo y Google, pero primero Yahoo y Hotmail, crearon las listas de distribución, es decir, eran foros donde a través del correo electrónico se discutían temáticas. Yo de hecho todavía aún participo a través de Yahoo en algunos foros que ya ni los leo, en algunos casos, en otros sí, pero se han politizado en exceso las discusiones entre maestros, entre profesores y tal, pero algunos que todavía sobreviven con una visión un poco más atractiva relacionada con la didáctica, la dinámica de clase, la gestión escolar, temáticas que nos interesan y que son foros donde participa cualquiera quien quiera, siempre participando con unas normas. Entonces, estas listas de distribución de los correos, Google, Yahoo, Hotmail, ya Hotmail lo tiene bastante deshecho, Yahoo todavía lo tiene. De hecho, recuerdo que en mis inicios de educación virtual, antes que Moodle fuera un poco más democrática, siempre ha sido gratuita, pero necesitabas instalarla en un servidor y eso es lo que hacía complicado, pero ya una vez es gratuita y el manejo es totalmente gratuito. Pero en mi caso personal, y me tocó trabajar por cierta contingencia a nivel virtual, para mí Yahoo resolvió. Yahoo te permitía crear carpetas, crear enlaces, mucho de lo que ahora tiene muy bien hecho Google y lo hacía muy bien. Entonces, los foros tienen su historia y su trayectoria. Hay dos maneras fundamentales en el foro. En el foro hay una manera donde el debate lo llevan adelante los propios estudiantes. Esto tiene que ver mucho con las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento siempre conducen a preguntas y por lo tanto entre los estudiantes tratan de resolverlas, ¿no? Y lo usamos, como yo lo utilizo y lo recomiendo mucho como clase, como entorno invertido, porque de esas discusiones uno cierra en la sesión sincrónica. Hay otros foros de debate investigativo donde el docente participa con más actividad y genera permanentemente preguntas para indicar que el estudiante ha leído realmente un texto, ha visto un video, es decir, necesitas algo que garantice que el estudiante está organizando sus ideas y leyendo. Para mí, en la práctica, las rutinas de pensamiento han resuelto eso, porque para mí ver la rutina y después ponderarla, que no es el caso de nosotros, porque no lo estoy ponderando, pero sí verificando que lo han entregado, entonces voy viendo cómo van comentándose, respondiéndose y cómo va dándose el análisis. Y muchas veces, muchas intervenciones que yo voy dando acá es que provienen de estos foros. Tenemos algunas plataformas que ya conocemos, por ejemplo, relacionadas, y ya muchos la conocen, la utilizan. El Kahoot, esta es una de las que vamos a trabajar el viernes, perdón. Kahoot es una plataforma de aprendizaje basado en juegos que facilita crear, compartir y jugar juegos de aprendizaje, concursos de preguntas y respuestas en minutos. El Kahoot tiene una visión muy sincrónica, ¿ok? O para aulas virtuales, el Kahoot necesitaba de esto que ven a la izquierda, es decir, que el participante usara su dispositivo solamente con la posibilidad de responder, pero no de leer las opciones, es decir, tenía que leerlas en la pantalla del profesor. Como la sincronía muchas veces no facilita esto, y de hecho tengo varios colegas que han entrado y salido, pero es porque lo saca de la sesión, porque uno ve que se salió y después se unió, es que lo sacó de la sesión, no que se están yendo. Y de alguna manera el Kahoot en estas sincronías pues cuesta. Por eso la opción de desafío, que es la que está a la derecha, es una de las que yo más recomiendo. La puedes hacer sincrónicamente, pero si alguien no participa no va a sentirse excluido porque lo puede resolver después, le puedes dejar tiempo abierto, que fue nuestro caso ese día, ¿no? Claro, yo cerré para poder explicar y usarla de una manera diagnóstica. También me preguntan si el foro puede ser una actividad de evaluación diagnóstica. Sí,
El foro en sí es una actividad evaluativa. Ahora, sí, profe, entiendo perfectamente. Lo comentaba justamente por el tema de la sincronía y del Kahoot, porque la actividad, lo que me presenta en pantalla a la mano izquierda, es justamente en sincronía. Un estudiante que se vaya que se vaya, si yo estoy poniendo las preguntas y usted solamente contesta y lo saca de la reunión, pues se pierde las preguntas. Al menos si lo estás haciendo asincrónico y te saca de la sesión, puedes seguir contestando. Y esa es lo que quiero decir, ¿no? El internet está fatal, así que no se preocupen que lo entiendo perfectamente. Ya va que hay varios profesores intentando entrar. Ok. Un foro entonces puede ser usado como prueba diagnóstica totalmente, profe. Le puede permitir generar presaberes. Supónganse por un momento que hacemos algún tipo de pregunta generadora, así como esas preguntas que usamos para el torbellino de ideas. Bueno, pero el foro es el espacio donde el estudiante va a responderla. Puede ser una pregunta lo suficientemente compleja que englobe elementos de la asignatura que yo necesito que él se las pregunte, y también usted pone las condiciones, pues no lo vas a ir a revisar o vas a revisar tal cosa o necesito que sea lo más honesto, no tiene nota, pero necesito que lo contestes para que se entienda que es diagnóstico y saber en qué punto estamos. A veces da un poco de temor en el estudiante porque como los demás van a leer, siempre se sienten como que van a ser, usted sabe, ¿no? También coevaluados, sin pedírselo, por los compañeros. Entonces yo siempre sugiero que aunque sea diagnóstico, eh, coloquemos elementos que le permita al estudiante poder responder o al menos quedar con esa inquietud de investigar un poco más, pero sin necesidad de que corte, pegue y haga esto que suelen hacer siempre para trabajos o cosas como esta. El Kahoot, pues como decía, cuando hacemos desafío, la ventaja de los desafíos que es asincrónico y nos debe servir justamente para eso, fíjense que yo pongo la fecha de cierre y la hora en que cierra. Entonces yo puedo dejar 2 o 3 días para que respondan previamente a una clase. Lo coloco en el aula, explico qué deben hacer en el campus y lo necesito listo para la clase. Entonces en la clase reviso las respuestas, que no necesito ponerles nombre y apellido, sino porcentajes de respuesta, y sobre todo en ese porcentaje pues me centro para explicar más, para explicar menos, para cerrar y sondear. Esta es la forma como se va creando. Lo que vamos a revisar el jueves es cómo se crean las preguntas. Vamos a hacer al menos una pregunta en cada una para que vayamos viendo cómo se crea y cómo se lanza. ¿Vale? ¿Puedo invitar a todos los jugadores que quiera? Sí. Si no está pagando, como dice a la izquierda, solo 100 jugadores. Entonces, ahí podemos incluso nosotros duplicar el Kahoot para que si tenemos más de 100, supóngase que es un evento muy grande, pues usted pone 3 Kahoot o 3 enlaces y los va dividiendo conforme se van ingresando. Se les completó uno, bueno, aquí tienen un segundo pin, se le completó otro, aquí tienen un tercer pin. Una vez lo hice en una conferencia en la Universidad de Panamá, eran 230 personas y esa fue la solución. Sabía que iba a haber un número, yo creé 4 de todos modos y fui de el primer pin. Ya no me deja entrar, profesor, aquí está el segundo pin. Ya no me deja entrar el tercer pin y todos pudieron estar allí. Asincrónicamente, o sea, sincrónicamente, porque estábamos todos, era en un auditorio, pero todo el mundo podía responder con su aparato electrónico y el que no, pues se puso en pareja, porque lo que me interesaba era que al conocer la herramienta respondieran una serie de preguntas para ayudar mi conferencia. Entonces, claro, la idea era hacerlo con una didáctica un tanto disruptiva y además que chocara en principio con lo que los participantes, en ese caso muchos docentes, estaban por ver. ¿Podemos compartir el Kahoot? Sí, lo podemos compartir. El enlace del Kahoot, ese que me da ahí, ese copiar URL, lo puedo llevar a cualquiera de estos formatos que ven allí. Teams, Classroom, Facebook y otras redes sociales, incluso por correo. ¿Sí? Si muchas veces tenemos los correos de los estudiantes, si no tenemos los datos al principio en el Chamilo, usted puede hacer un formulario donde le pida los datos a sus estudiantes, número de teléfono, correo electrónico, y mire, les voy a mandar al correo una actividad evaluativa, deben hacerla antes de la clase, de modo personal, tal, y es exploratoria.
Es una actividad que seguro cuando usted llegue a su clase sincrónica, pues además de divertirse y ver quién va diciendo todo lo que le pasó, como a muchos cuando la aplicamos, usted va a poder ir recuperando el contenido y va a sentir que su clase va a fluir porque sus estudiantes no están a la expectativa de escucharle lo que usted va a decir, nada más, sino que también ellos están en la expectativa de querer contar cómo le fue. Así les haya ido mal, pero por lo menos van a tener su espacio de comunicación. El Socrative, que lo conocemos y lo utilizamos, es una aplicación creada más para soporte de aula. Por eso su estructura también es menos rimbombante, es decir, menos colorida y es mucho más atenida a cierta estructura más escolar, porque realmente fue generada para que el docente tuviese un espacio alternativo de juego, intentando ingresar todo lo que es gamificación, pero con una visión bien interesante. Tanto es así que el docente es el único que crea perfil, lo propio de Kahoot, es previa de hecho a Kahoot, solo que Kahoot ha tenido más publicidad, y el profesor puede generalizar pruebas estandarizadas, es decir, crear a partir de aquí estándares de prueba de acuerdo al contenido que va trabajando y al nivel. Un poco los niveles de los Estados Unidos, de su bachillerato o del IB, que existe en muchos países como el nuestro, pero se va centrando en esa dinámica. Es una aplicación muy sencilla. Ahorita van a aparecer las capturas de lo que hay que hacer para integrarse. Esta presentación, recuerde que la tienen ustedes en la lección 5 y si ya han avanzado para ello el próximo jueves, pues podemos hacerlo y trabajarlo muy bien. Esto también es parte de lo que vamos a trabajar porque usted necesita en el diseño decidir con qué al menos una actividad digital de estas innovadoras tiene que intentar aplicar en su diseño. No digo con sus estudiantes porque ya eso es decisión suya y eso es parte de la libertad de enseñanza. Pero en el diseño al menos describir que va a utilizar alguna de estas herramientas, cómo la va a utilizar, con qué propósito, porque además eso tiene que ir enlazado con las actividades que usted está proponiendo. Creamos la cuenta de Socrative en www.socrative.com. Se crea, por supuesto, la cuenta gratuita. Y esto que usted ve ahí es la interfaz. El estudiante no necesita crear ningún tipo de usuario, sino basta que se le dé el nombre del aula, digámoslo así, y él después coloca su nombre. Ese nombre de aula se puede cambiar. En la pagada, en la versión de pago, usted puede tener varias aulas, pero en la versión de nosotros que no pagamos, tenemos una sola aula, cuyo nombre puede cambiar las veces que quiera. Mi nombre genérico es ese que ustedes ven allí. Si es con ISAE que trabajamos, pues se llama ISAE. Si es con un colegio, se llamará como el colegio. Es decir, que yo la adapto al entorno donde la voy a utilizar. ¿Está bien? Tenemos en la interfaz, en la primera parte, la parte superior izquierda, a ver que busco el puntero. En la parte superior izquierda tenemos todo lo que corresponde al menú, que es lanzamiento, cuestionarios, aulas, reportes y resultados. Resultados solo se activa si usted tiene lanzado algún tipo de material, es decir, o un quiz, o un space race, o un exit ticket. El quiz es una prueba, como la que hicimos. La diferencia es que nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos el Space Race. ¿Cuál es la diferencia del Space Race? Perdón. Que el quiz es individual y no tiene ningún contacto con nosotros. En el Space Race tampoco tienes contacto, pero al menos te sientes en un trabajo grupal y por supuesto tu trabajo ayuda al equipo a ganar. El Exit Ticket es para hacer lo que les decía, preguntas intercaladas. Es decir, yo pudiese parar en este momento y lanzar un exit ticket. Es decir, lanzo una pregunta, ustedes la contestan y me dicen, me muestran de alguna manera cómo están, cómo se sienten en la dinámica del trabajo que vamos realizando. Entonces, esta parte aquí es fundamental y necesaria. Ese es el exit ticket que estoy mostrando acá. Quick question, es decir, el tipo de preguntas que tenemos, pues tenemos selección múltiple, múltiples opciones, perdón, verdadero o falso o respuestas cortas. ¿Está bien? Eso es lo que tiene Socrative, es bastante sencillo y va a lo que va. ¿Ok? Usted en la zona donde dice mi nombre aquí,
que sería el suyo, usted ahí puede cambiar en el perfil, puede cambiar el idioma si lo quiere y otros elementos de trabajo. Esto es la interfaz de los cuestionarios, así usted en quizzes, en cuestionarios, añade un quiz, crearlo o importarlo, si es que tiene otra cuenta, por ejemplo, lo puede hacer, y crea su propio cuestionario. Eso se va creando, tiene un espacio, puede crear copia, puede descargarlo, o sea, es decir, tiene bastante trabajo y bastante forma muy escolar, repito, distinto a Kahoot. Esta es la forma, ¿no? Primero le pones nombre a tu quiz, luego vas añadiendo preguntas, opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta, y vas estableciendo cada pregunta, la vas guardando. Esto no sucede en Kahoot. Kahoot por defecto va guardándote todo lo que vas abriendo, ¿sí? Pero acá tienes que irle dando guardar. Esto es la creación de una pregunta que puedes alinearla a un quiz estándar, es decir, mantener un banco de preguntas estandarizadas o no. Eso repito porque va en torno a la dinámica propia de un colegio. Esta es la interfaz de una pregunta de selección simple o opción múltiple, ya ustedes la conocen. Esta es una pregunta de verdadero o falso. Esta es una pregunta de respuesta corta. Así se ve cuando la estamos nosotros editando. Y puede añadir usted todas las preguntas que desee. Alinear el test con uso estándar es activar esta función, permite ubicar un área, una asignatura, un nivel específicos donde usted lo desee trabajar. Porque si se está en las escuelas, pues tienes que indicar a qué área del conocimiento está establecido tu quiz y sobre qué contenidos va a versar ese quiz. Para estandarizarlo y, por supuesto, en la supervisión docente, pues eso también te lo verifica. Usted, como decía, pues le da el nombre de la clase y el estudiante pone su nombre. Ya eso todo usted lo conoce. Sencillamente entra en lo que quiere. Si quiere un quiz, un speech phrase o un exit ticket, va de alguna manera a elegir el quiz. Tiene que haberlo elegido previamente. El número de equipos, el icono que este requiere. Y aquí te dicen algunos elementos. Yo sugiero solamente que el nombre sea requerido y que muestre las preguntas si hay feedback, para poder hacer realimentación después. Y se le da Start. Y en ese momento arranca. Arranca para ese momento o se activa en ese momento, pero arranca realmente es cuando la gente comienza a entrar. El Speed Race tiene mucho más sentido hacerlo así, sincrónico. El quiz lo puedo hacer como una asignación durante un tiempo determinado hasta que yo les diga y yo mismo lo puedo cerrar. Esto ya ustedes lo conocen. Y esta es la interfaz que me permite ver el total, el nombre de quienes participaron y las respuestas que dieron. Bien, hasta aquí hay algunas preguntas, profe, inquietudes. Quiero que nos quedemos con dos ideas fundamentalísimas. Una, la evaluación en el entorno virtual exige un cambio de paradigma que nos permita entender que necesitamos centrarnos en la competencia, en la habilidad que quiero desarrollar y mi evaluación tiene que ser conforme a eso. Y dos, que juega un papel importante las herramientas que yo utilice para lograr esto. Y en ese sentido, pues vamos caminando poco a poco en ir integrando nuestras herramientas a nuestro bagaje, más herramientas. La pandemia va a pasar en algún momento. Nuestro trabajo en educación virtual se va a mejorar. Cuando volvamos a las aulas físicamente hablando, y ojalá cuando lo hagamos, no perdamos de vista que esa semipresencialidad implica para nosotros nuevas maneras de actuar en la presencialidad distintas a las que habitualmente trabajábamos. Ciertamente muchos se van a sentir más desahogados porque evidentemente todo esto es un mundo que no se conoce en un mes ni se conoce en un año. Hay que hacer el camino. Pero mi invitación es a mirarlo con unos horizontes de posibilidades y de expansión, no solamente porque lo aprendo tecnológicamente, sino porque puede hacer de mi clase, de mi entorno, un espacio más agradable y más interesante para quienes vayan a pasar por él. Yo creo que fundamentalmente eso es. Preguntas, comentarios.
Hago una pregunta entonces para ver cómo estamos. Bien, de los tipos de evaluación, ¿cuál es la que se debe aplicar más? ¿Cuál es la que más se debe aplicar en el entorno virtual y por qué? De los tipos de evaluación, la voy a poner en el chat ahora. Vamos a responder esa pregunta. La respondemos en el chat todos, por favor. Hacemos el esfuerzo los que podamos. De los tipos de evaluación que conocemos, yo no he hablado de ningún tipo en específico, aunque han salido todos o varios. De los tipos de evaluación, ¿cuál es la que más se debe aplicar en el entorno virtual y por qué? Ya voy a responder su pregunta, profe. De los tipos de evaluación, ¿cuál es la que más se debe aplicar en el entorno virtual y por qué? Vamos a pensárnoslas un momentito. Traten de colocar el porqué de una vez para que no quede más adelante o más atrás en sus respuestas, porfa. Buenísimo. Profesor Manuel, rúbrica, porque permite una evaluación constructivista. La profe Lixaria dice, se debe aplicar la evaluación de pruebas objetivas. No me coloca el por qué, si me lo coloca, porque va relacionada a lo que se quiere lograr con el curso. ¿Ok? Yo pienso, dice la profe Lisbeth, que primero la diagnóstica para después seguir con la que nos ha enseñado, ya que primero se debe saber los conocimientos previos de los mismos. ¿Ok? Es importante, la diagnóstica, por lo tanto, tiene que estar claramente. La rúbrica como una forma constructivista innegable. Elizabeth, en el entorno virtual la evaluación que más se debe aplicar es la formativa, porque es la que fortalece y crea las competencias en los alumnos. Esto es así. La rúbrica, porque permite al estudiante determinar y conocer el norte para su evaluación exitosa. Exactamente, la rúbrica por eso cobra mucho sentido acá. Rúbrica porque especifica lo que se evalúa y esa especificidad, profe, justamente se centra en el deseo de que sea objetiva, ¿sí? Pero descriptiva.
que es lo interesante y que puede sonar contradictorio, porque antes lo objetivo, científicamente hablando, era lo que numéricamente podíamos medir. Y así era la evaluación. Las pruebas nacen, y yo esto siempre lo explico desde el punto de vista histórico porque nos abre el camino. Lo voy diciendo mientras ustedes escriben. Fíjense, las pruebas objetivas nacieron de la estandarización de pruebas que la psicometría generó para los veteranos de guerra. Desde la Primera Guerra Mundial se empezaron a realizar pruebas para verificar el estado de los veteranos. Esas mismas pruebas se empezaron a estandarizar psicométricamente para establecer varias informaciones, entre otras, la información sobre el coeficiente intelectual. La educación especial, que no se llamaba así en ese momento, con una visión mucho más clínica, porque la psicología de alguna manera así lo presentaba, usó y comenzó a usar las pruebas para que esas que establecían el coeficiente intelectual también permitieran indicar hacia el mínimo o por debajo del mínimo del coeficiente intelectual el estado de retardo que tenía una persona desde el punto de vista cognitivo. La educación se hace de las pruebas objetivas para poder buscar menos subjetividad en las maneras como los maestros en los primeros años del siglo pasado todavía evaluábamos. Entonces, fíjense de dónde viene y con una visión muy conductista, muy clínica y muy estandarizada, cuando nosotros no somos estándares. Entonces, hay estándares, es verdad, pero nosotros somos más que los estándares. Entonces, por eso las pruebas estandarizadas y muchas objetivas han quedado en desuso porque realmente solo se centran en aspectos cognitivos que pueden ser a veces muy básicos o algunos complejos sin demostración de las aplicaciones. Distinto está, por ejemplo, en algunas áreas de conocimiento donde el matemático o el químico o el físico o el biólogo, si está haciendo ejercicio de genética, aparte del ejercicio y de la problemática, pues pide el procedimiento para. Entonces, evidentemente, eso le agrega un factor de aplicación importante, pero las pruebas nacen de esa estructura y por eso las primeras pruebas objetivas tenían esa sensación de que las que no estaban enmarcadas en los cuadros de especificación estaban mal hechas. Y además las pruebas tenían que medir exactamente con criterios muy, muy objetivos, tan objetivos que dejaban de serlo, porque el estudiante muchas veces se rehuía a ese espacio torturador en donde no puedes hablar, donde no te puedes comunicar, donde no puedes hacer, porque tienes que demostrar hacer pruebas. Y todavía hay muchachos que se niegan a las pruebas, se niegan ellos, las tienen que hacer, pero sufren mucho. Entonces, en todo este contexto, la visión constructivista viene a utilizar otras formas donde hay más compromiso, donde hay más actuación del estudiante, donde es más complejo la intervención del estudiante y, por tanto, las pruebas dejan de ser una manera real de aplicarse, o una manera real de evaluar, o una única manera de evaluar. En esto tengo que ser muy preciso, la única. Por supuesto, entendiendo que hay otras maneras de hacerlo. El profesor Pedro Romero, dice la evaluación formativa porque nos permite al estudiante adquirir competencias significativas y aplicables. Muy bien. La formativa porque se necesita medir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí lo único, profe, es la palabra medir, porque lo formativo no mide, lo formativo acompaña el proceso, ¿vale? Formativa porque esa detecta el grado de conocimiento que va logrando el estudiante y me permite realizar ajustes. Por eso la formativa es fundamental y central en el entorno virtual, profe. Y lo dice usted desde su experiencia y así lo hacemos. Diagnóstica, porque esa me va a dar una visión global del conocimiento que poseen los participantes y desde allí partir con las demás evaluaciones que pueden ser distintas. Claro que sí. La diagnóstica, fíjense que la diagnóstica cobra muchos elementos y tienen en la lección, tienen un seminario en línea, una conferencia en línea donde hay 3 visiones de la evaluación, una que es mucho de los aprendizajes, una que es muy curricular y una más contextual. Y la contextual se centra más en la diagnóstica que en la formativa. Él habla de la formativa, pero insiste mucho en el tema, se le insiste mucho en el tema diagnóstico. La diagnóstica porque permite conocer el conocimiento del educando y es más fácil para el facilitador saber dirigir las clases.
En mi parecer, en el entorno virtual debe promoverse la participación en foros que permiten compartir ideas y la retroalimentación. Así es, profe. Diagnóstica, porque así evaluamos conocimientos previos. La evaluación con rúbrica para enfocarse en el objetivo deseado. Muy bien, profe. Agradecido por sus respuestas porque creo que va en la línea de lo que decimos y ahora lo que hay es que centrarse en esa aplicabilidad, ¿no? Preguntas con respecto a nuestras entregas futuras. Tengo entonces por aquí la lección 5 publicada para el día de hoy y que de alguna manera cierra nuestro trabajo, ¿no? La guía está compuesta de varios materiales, no tienen tareas esos materiales, pasan porque cada uno de nosotros es adulto y por supuesto va a tener la posibilidad en un tiempo perentorio, que no tiene que ser mañana, que no tiene que ser pasado, pero pronto, la coevaluación del par directo a él, profe, directo al participante. Sí, es realimentación. Ha habido todo un tema porque el feedback es a la orden, profe. El feedback es una palabra inglesa, ¿verdad? Y aquí hay muchos que saben de inglés. Pero cuando hacemos la traducción y cuando se tradujo pues, la palabra, inicialmente se colocó retro, ¿sí? Porque en el esquema original, en los primeros esquemas de la comunicación, gráficamente el feedback se entendía como ir hacia atrás. Y en ese ir hacia atrás se entendía que era la retroalimentación. Y por eso al traducir se ubicó esta palabra, retro, porque tienes que ir hacia atrás. Pero realmente la estructura no es esa, ni lo que pretendía el esquema es ese, sino que lo que pretendía el esquema es que en un momento el emisor le da al receptor y en otro momento el receptor le realimenta, o sea, le hace feedback al emisor. Entonces se empezó a utilizar retroalimentación, pero lo más adecuado sería realimentación. Se le han hecho consultas a la Real Academia y pues la Real Academia pues responde algo que también es cierto. Está muy documentado en algunos autores de consideración el término retroalimentación porque así se usaba. Es como que si yo dijera o yo le preguntara a la Real Academia qué es infografía. Está documentado en algunos autores panameños que la infografía son las referencias electrónicas. ¿Sí? Pero si yo busco qué es infografía, pues ya ustedes se dieron cuenta que no es eso. Lo mismo puede suceder con esto. O sea, ellos admiten que hay quien la ha utilizado como estructura y por lo tanto, una vez que ellos reportan que está escrita en el uso culto, pues la admiten en el uso culto. Pero los mismos comunicadores sociales han ido de la mano con lingüistas para decir que lo correcto debería ser realimentación, porque es una alimentación al que ya te alimentó a ti y no hacia atrás como gráficamente parecía que el esquema daba. Eso entre paréntesis y recuerdo la pregunta que hace el profesor. Ok, vuelvo a la guía. La guía didáctica sencillamente nos establece este último paso. ¿Qué nos dice? Bueno, en principio tienes la guía 5, tenemos herramientas de evaluación digital, que es la presentación que acabamos de mostrar. Tenemos la evaluación de la calidad de los cursos virtuales de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, esto es de España. En lo que dice, pues al lado de la fotografía, nos centramos en la evaluación con dos direcciones, la evaluación de los aprendizajes y la del entorno virtual, que es un ajuste que se hace más de 20 años con la evaluación, educación virtual, porque además de pedir que se evalúe el aprendizaje de los estudiantes, se pide que el docente sea muy objetivo en evaluar sus propios recursos. Es decir, si yo me centro en la interfaz, esta evaluación de la calidad de los cursos virtuales, análogamente, es lo que hace la institución con nosotros. Es decir, los coordinadores tienen en sus manos la evaluación de la calidad de nuestros cursos y por eso tienen un baremo que de alguna manera verifica
si se están cumpliendo lineamientos claros sobre cómo debemos presentar los recursos nosotros. Entonces se nos dice que tiene que ser en PDF, que hay decisiones que son técnicas, es decir, el peso del archivo en la plataforma, el uso más adecuado. Ahora estamos saturándola porque la estamos usando todos, antes la usábamos menos. Entonces, este tipo de ajustes son pedagógicos y técnicos. O sea, la calidad del entorno virtual se mide por lo pedagógico y por lo técnico. Lo técnico son estos elementos que nos van indicando: no suban los videos, suban el enlace, no suban el archivo, suban un PDF, y así sucesivamente, ¿verdad? Porque es el peso en la plataforma. Pero pedagógicamente, pues también tiene algunas consideraciones: que aparezca a qué lección pertenece, si es tarea o si es foro, si es de trabajo individual o de trabajo grupal o trabajo final, para qué fecha quieres el trabajo. O sea, esos detalles forman parte de una estructura que corresponde al sistema de calidad, que no solamente es que yo educo con calidad, sino que tengo estándares con los cuales yo presento mi trabajo, en este caso virtual, y lo reporto adecuadamente. Asimismo, también evalúo los recursos propios, es decir, voy a hacer un formulario, entonces evalúo si el formulario está completo, si las indicaciones son claras, si las preguntas son adecuadas, porque en ese formulario voy a hacer una prueba, o porque el formulario me va a servir para base de datos. Voy a hacer un juego, entonces verifico que el juego tiene todos los pasos que yo quiero, pero que además responde a un objetivo concreto o a una actividad concreta de desarrollo. Entonces, la evaluación de la calidad de los cursos tiene mucho que ver con eso que nosotros diseñamos y que se hace previo al curso. Luego, la tutoría virtual, que es la manera de nosotros presentarnos. Ahí les comparto una conferencia que solicitada y organizada por la profe Giselle, que comparte con nosotros en este momento el curso. Se hizo a través de la facultad que ella coordina, y que de alguna manera pues presentaba algunos tips sobre la tutoría virtual, y después de eso consiguen la presentación que usé. Muchas de las ideas que van a escuchar en esa conferencia están sostenidas en esa presentación. Entonces, un poco para tener una idea, un paneo general. Tenemos la autoevaluación diagnóstica. Yo se las vuelvo a colocar en PDF y vuelve a estar en Excel. Como ya lo hicimos en Excel, yo les recomiendo en la guía, tenemos que leerla, por favor, yo les recomiendo usar el mismo archivo que usaron al inicio. Y ahí usted puede hacer modificaciones. Si antes puse 5, ahora puedo poner 2. Perdón, si antes puse 1, ahora puedo poner 2. O puedo poner 3. Si en algunos puse 1 y no veo que hay cambios, pues me mantengo en 1. Porque total, todavía para llegar a esa competencia digital, todos tenemos que seguir caminando. Y como dice allí, la idea de esta autoevaluación diagnóstica es que nos las hagamos cada cierto tiempo para ver qué hemos ido alcanzando en estos entornos y sobre todo en la competencia digital. ¿Ok? Tenemos después, eso lo tienen que entregar en la tarea, me parece que 8. Sí, sí, porque el avance, que ya no es avance, perdón, ya va. Sí, su avance, que ahí dice avance, pero perdonen, no es avance, es el trabajo ya final, el cierre, es decir, su diseño, lo van a entregar en la sección de tareas, tarea número 6, a este servidor hasta el lunes 21 de septiembre de 2020. Esta vez no habrá coevaluación, solamente usted entrega su diseño final. Hasta el 21, lo puede entregar mañana si quiere, pero es hasta el 21. La parte 3 realizará su autoevaluación valorando sus avances en torno a la competencia digital. Asimismo, completará la rutina de pensamiento: que sé, que quiero saber y que aprendí. De todo modo, en cada tarea, como saben, están algunas especificaciones y tomas de conciencia, ¿no? Esa rutina: que sé, que quiero saber y que aprendí, que fue nuestra evaluación diagnóstica también, la vamos a completar en su última columna y en la escalera de con la escalera de metacognición. Esa rutina la vamos a hacer juntos el viernes, perdón. Al terminar la parte de talleres, la vamos a compartir juntos. Vamos a dar un tiempo para hacerla, aunque sea
borrador, después la puede terminar y pulir, y la vamos a ir compartiendo. Es decir, le voy a dar la palabra a ustedes para que también puedan expresar qué aprendieron, pero estructuradamente, no que hablen bonito, sino que estructuradamente me digan qué aprendieron y cómo verifican su escalera de metacognición. Eso va en la tarea 7, por eso la autoevaluación diagnóstica va en la tarea 8. Cada docente participante observará el video tutoría virtual y su apoyo tutoría virtual presentación para obtener ideas de esta acción fundamental de facilitación en entornos virtuales. Por lo tanto, la lección tiene lección 5, la tarea 6, 7 y la 8, que no aparece inscrita allí, pero sí está en el campus presentada. Vale, aquí se me chispoteó un error, ya lo vamos a corregir y recomponer. ¿Hay alguna pregunta, profes? A la orden, profe. Preguntas, inquietudes con respecto a la entrega final. No se preocupe si no ha hecho avances. Recuerden que si no hizo avances es porque no pudo, no porque no quiso. Entonces, como no pudo, no se preocupe, pero ya entregue su versión definitiva. 2, si no tengo competencias, voy a los perfiles de egreso de la carrera en donde se ubica mi materia. 3, si usó el cuadro de ISAI Universidad donde nos piden la planificación o la programación analítica, no pasa nada. Mientras allí en esa programación se evidencie sus aspectos sincrónicos y asincrónicos y sus maneras de comunicación. 3, de la plantilla, que es lo otro que quiero presentar, de la plantilla, por favor, vamos a avanzar con los dos aspectos que nos quedan. ¿Cuáles son los aspectos que nos quedan? La evaluación y la tecnología. Me especifico ahora por si van a formular alguna pregunta, lo puedan ir haciendo en el chat. Ok, nosotros hasta ahora hemos entregado hasta acá. Entonces viene este aspecto. Este apartado incluye el desarrollo de los medios, que es la tecnología. Nosotros no tenemos que crear el entorno en sí, o por lo menos yo no voy a pedirlo, pero si fuera un curso donde usted tuviese que presentar el entorno creado, pues ahora sería el momento para que usted vaya a Chamilo y vacíe todo lo que diseñó en los foros, en las tareas, en las lecciones y en los recursos que va a utilizar. En este caso, la solicitud es que haya el desarrollo de los medios y recursos instruccionales, tecnológicos en este caso, que usted va a utilizar. Nosotros tenemos lineamientos, entonces usted aquí lo que va es a especificar cuántas lecciones en Chamilo va a desarrollar usted con sus nombres para desarrollar su materia, si puso toda la materia. Si usted puso solo su unidad, bueno, ¿cómo se llama su unidad? En lecciones. Si va a tener esa lección, va a tener un foro, ¿cómo se va a llamar el foro y qué va a decir el foro, cómo se va a organizar? Si esa actividad va a tener tareas, ¿cómo va a ser esa tarea y cómo se va a organizar? Si en esa actividad, aparte de tarea, foro y lección, usted va a hacer sincrónicamente una actividad, ¿cuál va a ser? Es decir, aquí programamos eso. Eso no tiene que ser 20 páginas, señores. Es una sola página donde usted desarrolla la lección, el foro, la tarea y la herramienta que va, al menos una de las que hemos trabajado o que usted conozca, pero que puede incorporar. ¿Está bien? Repaso solamente, hemos trabajado Canva para hacer infografía, pero Canva sirve para hacer mapas mentales también. CMap Tools no la hemos trabajado, pero sirve para hacer mapas conceptuales. Genially también sirve como Canva para muchas cosas, pero sirve también para gamificar. Hemos usado Kahoot, hemos usado Quizzes, hemos usado Socrative, hemos usado Vicia. ¿Puedo usar cualquier otra? Por supuesto que sí. ¿Ok? Hablamos de la creación de videos de PowerPoint. Bueno, si esa es mi acción, esa es mi acción. Screenomatic, tenemos esa. Tenemos Ocam para crear capturas y videos de pantalla. A otros les expliqué Explora y Vea. Se pueden usar líneas de tiempo y hay aplicaciones para eso. Incluso presentaciones de Google Profe
tiene un espacio para líneas de tiempo bien interesante y lo que hay es que llenar. O sea, el esquema te aparece y tú lo que haces es decir, ya hay para hacer infografías en Drive a través de la aplicación Dibujos que la tiene Drive ya con una versión bastante avanzada. Se las puedo mostrar si lo desean. Es decir, en tecnología tenemos esa creación. Y luego en evaluación, nosotros presentamos la estrategia de evaluación que nosotros vamos a requerir en nuestro trabajo. Integren la descripción de actividades las estrategias de evaluación que desea aplicar a su diseño. Si es muy extensa, explíquela aquí. Mi estrategia de evaluación es esta, esta y esta. Va a requerir este instrumento que va a estar configurado por esto, esto y esto, pero póngalo. Es decir, no me lo nombre, tiene que desarrollarlo. Yo quiero hacer una trivia de 5 preguntas. Bueno, ponga sus 5 preguntas con sus alternativas y sus respuestas. Esto no es necedad de Gustavo. Es que cuando yo diseño en entorno virtual, yo prevengo todos esos elementos para poder improvisar lo menos posible. ¿Sí? Es un trabajón previo, pero ya después aquello corre divinamente porque ya sé a dónde voy y cómo voy a encajar. E incluso si tengo que improvisar porque necesito flexibilizar, lo conozco lo suficiente como para poder hacerlo. Entonces, como me han dicho, algunos me solicitaron hacer solo una unidad, no pasa nada, pero que al menos esa unidad quede bastante completa. Recuerde que al final, es decir, 5 minutos antes que usted vaya a entregar, quite todo lo que está en rojo, que son las rúbricas de descripción de las actividades, las quita y así su documento queda más liviano y más manejable. En la parte final recuerden que tienen estas indicaciones circular emanada por la rectora, la pueden quitar evidentemente porque ya pues la conocemos y no vamos a trabajar sobre ellas. O sea, es decir, el documento se va a hacer más ligero, o sea que las puede quitar. Pero como usted se queda con su plantilla original, pues ahí tiene ese documento. ¿Vale? Preguntas, profes. ¿Se puede usar línea de tiempo? Sí. Ok, solamente menciono un momentito, solo para presentarlo, esto. Estamos en Drive, ¿sí? En Drive tengo en nuevo varias cosas. Documentos, hojas de cálculo, presentaciones de Google, formularios de Google, dibujos de Google. Entonces fíjense todo lo que hay. Google My Maps, Google Site, Google Apps Script, que de hecho es para programación, Google Jamboard, que es la pizarra digital, Nearport, que la tengo yo, es una herramienta que utilizo, y para ver videos desde Google Drive. Y hay más, yo puedo conectar más aplicaciones. Lo cierto del asunto es que tengo dibujos de Google. En dibujos de Google me abre una pestaña al lado, como me abre un Google Doc, una hoja de cálculo, me abren estos elementos, pues tengo mi hoja de mi dibujo. Imagínense por un momento que es como un Paint, pero mucho mejor, mucho más organizado. Yo puedo insertar, por ejemplo, diagramas. Yo puedo insertar diagramas. Estoy haciendo en lo que la profesora comentó. Yo puedo insertar diagramas y con ese diagrama hacer una infografía o pedirle a mis estudiantes que hagan una infografía. Y esto se descarga divinamente en PDF o en JPG. Para algunos estudiantes que Canva todavía, aún siendo sencillo, les genera mucha dificultad, este puede ser una herramienta. Miren, aquí hay jerarquía, les va a empezar a aparecer cuadrículas, línea de tiempo, cronología. Usted sencillamente lo puede tener de estas maneras, fíjense. Así, por hitos, voy a agregar esta. Él agrega su línea de tiempo, se puede poner incluso más grande para que la puedan ver. Si yo quito aquí, esto se hace más grande acá. Si lo quiero más grande, si lo quiero más pequeño. Puedo insertar imágenes, o sea, puedo jugar tranquilamente con mi línea de tiempo y una vez que yo coloco los datos de esa línea de tiempo, el estudiante lo puede descargar por PDF, por imagen JPG, por PNG
o por gráficos vectoriales escalables, si ese es el punto. Esta aplicación es dibujo, que le puedo poner un nombre, infografía sobre los procesos de independencia de América. Ahora que varios países celebran su independencia, ¿verdad? Por ejemplo, esto está en Google Drive. Vuelvo a Google Drive. Esto es Google Drive. Todos tenemos Google Drive si tenemos una cuenta Google. Y el Drive es esta aplicación que tiene este simbolito que está arriba a la izquierda o que yo ubico acá en Drive. Una vez que entro allí, pues tengo en nuevo, le doy nuevo. Entonces nuevo puedo hacer un documento, puedo hacer una hoja de cálculo, presentaciones, formularios. Y si le doy más, tengo dibujos. No digo más porque por ahí queremos hacer una cosa muy buena de herramientas Google. Pero bueno, es más o menos donde vamos, ¿no? Entonces yo puedo hacer una infografía y la puedo hacer de esa manera. Es decir, que puedo variar. ¿Qué ventaja tiene esto? Que además compartes como compartes cualquier documento Google. Entonces yo puedo hacer que la infografía sea entre 2, entre 3 y que además inviten al profesor y uno puede entrar archivo por archivo para ver qué y cómo lo están haciendo. ¿Sí? Y eso también genera sincronía, porque como les digo, si yo les comparto esto, puedo hacer el ejercicio si lo quieren. Si yo les comparto esto, ustedes pueden entrar y genera automáticamente un chat. Cualquier persona puede... Voy a copiar este enlace. Cualquier persona con el enlace puede convertirse en editor. Voy a copiar el enlace y quien desee puede entrar. Quien desee puede entrar y van a ver cómo se va viendo el formato. Si alguno no lo conoce, pues se van colocando todos por aquí y eso genera una forma de chat bien interesante. ¿Ves? Ya están entrando. Claro, algunos entran anónimos porque les di el correo a todos, o sea, les puse el enlace de acceso a todos. Pero si yo le doy compartir y cada quien entra con su correo de forma ordinaria, pues fíjense que todos pueden editar. Si ustedes quieren, empiecen a curucutear, marquen allí, cambien letras, exacto. Pueden cambiar, pueden registrar. Y yo puedo tener 3 estudiantes haciendo eso y sencillamente ver. Y puedo, claro, con el nombre de ellos, ver cómo están trabajando, ¿vale? Muchos de ustedes yo sé que conocen de estas herramientas y que les pueden servir de mucho. Profes, preguntas. No todos al mismo tiempo. Bien, como dicen algunos, que yo les creo, las preguntas van a aparecer cuando empecemos a trabajar.